Suelta el beat, golpe. Ajá. Oh. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es la próxima parada en la ruta Babilón. Encontrarse con el otro sin prejuicio, con amor, concientizando a mi entorno sobre... Buenas tardes, mi nombre es Patricia. Soy parte de la organización de largo nombre y tarea Educación para la Liberación de nuestros pueblos. Voy a hablar de tres cosas específicas y espero poder tener tiempo de concluirlas. Una es quiénes somos y qué hacemos, la otra cómo lo hemos hecho y la última qué hemos aprendido y a qué dificultades nos hemos encontrado. La organización a la que pertenezco, ahora bajo este nombre, se conformó en 1999. Desde esa fecha, nosotras como parte de las coordinadoras zapatistas y posteriormente de la red, etc., bueno, quiero decir, de los que ahí derivaron, decidimos que nuestro interés y nuestro compromiso estaban en la educación. Varias de las que formábamos parte de esta organización teníamos una experiencia en la ciudad como docentes o estudiantes de carreras vinculadas a esta área, por lo que decidimos que nuestro interés era ese y queríamos participar dentro del proyecto o como parte del proyecto de las comunidades zapatistas en la construcción de su educación autónoma. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, estuvimos varios años por allá, volviendo y viniendo, aproximadamente 8, y en ese tiempo varias cosas nos quedaron claras. Creo que la principal es algo que decía la compañera, dejar la romántica idea de que uno va a enseñar, porque no vamos a enseñar nada, al contrario, vamos a aprender. Cuando entendimos eso y abrimos los oídos a escuchar y a ver cómo las comunidades estaban construyendo este proceso, eso nos enriqueció mucho y nos permitió posicionarnos desde otro lugar para entender esos procesos. Creo que si algo nosotros obtuvimos de ahí es ese enriquecimiento y esa posibilidad de saber que las cosas se pueden hacer de otra manera y no como nos han enseñado en la universidad, en otros espacios, de una manera lineal, unidireccional, desde los que saben y ellos son los que deciden, ¿no? Ahí vimos cómo todas estas participaciones de las promotoras y promotores de la educación sabían perfectamente qué querían, cómo lo querían y para qué lo querían. Algo que muchas veces no nos hemos preguntado en las ciudades y seguimos un ritmo mecánicamente de ir a la universidad y creer que estamos transformando, ¿no? Ahora, cuando nosotras, después de que estuvimos en un tiempo y que afortunadamente los zapatistas toman en sus manos su educación, y como lo han mostrado, ahora ellos son sus propios maestros en su escuela, a la que varios han tenido la oportunidad de asistir, nos preguntábamos qué hacer, ¿no? Ahora, ¿dónde íbamos a poner este interés y este trabajo? Aquí en la ciudad, como mencionaba la compañera, hay muchas experiencias, a veces desconocidas para muchos de nosotros, y tuvimos la oportunidad de acercarnos y empezar a trabajar con la Organización Popular Francisco Villa Independiente. Desde 2008 estamos trabajando con ellos, quienes tienen un ambicioso y amplio proyecto de construir su educación desde jardín de niños hasta universidad. Y hemos estado ahí trabajando con ellos, con otras compañeras y compañeros, y seguimos aprendiendo de esto. Creo que una de las cuestiones que a nosotras también nos ha permitido poner algo en esta posibilidad de construir una educación diferente
ha sido la oportunidad de compartir con otras y otros colectivos, organizaciones, compañeras, compañeros, que también nos han enriquecido con sus experiencias. Y quiero referirme a una en particular, que es la que nos ha permitido a nosotras encontrar una herramienta metodológica para acercarnos de otra manera a esta escucha de qué quiere y cómo quiere. Es una metodología que se llama cartografía social, seguramente varios de ustedes conocerán, que no es exclusiva de un lugar ni para un asunto, puesto que es una metodología bastante flexible que se puede utilizar para diversas problemáticas y aspectos. A nosotros nos la compartieron un grupo de compañeras antropólogas, antropólogos colombianos que estaban aquí trabajando en la Escuela Nacional de Antropología, y es una metodología que, a diferencia de hacer una investigación, una encuesta, un cuestionario para preguntar a la gente qué quiere, es un ejercicio de diálogo en el que todas y todos participan y hablan acerca de qué es lo que quieren y qué necesitan. Nosotros utilizamos esa metodología cuando estuvimos trabajando en las comunidades zapatistas y nos permitió escuchar y entender cómo querían que fuese su educación. Cuando estuvimos ya con el Frente Popular, replicamos esa metodología y como es una comunidad muy grande, en donde nosotros empezamos trabajando, aproximadamente 500 familias en esa unidad, era difícil poder hacer una cartografía con tantas personas al mismo tiempo, por lo que se optó por mostrarla y enseñarla a las comisiones, que es como ellos están organizados, y que a la vez ellos la replicaran para que toda la comunidad participara. Voy a intentar explicarles brevemente cómo se realiza esa metodología. Cuando uno la platica resulta un poco complicada de entender, pero cuando uno la ve y la hace, se da cuenta de que no es así. La cartografía social tiene como lema recordando con la memoria y con el corazón. Es un ejercicio en el que se invita a la comunidad con la que se esté trabajando a hablar sobre la problemática o las problemáticas que les interese, que sean atendidas, miradas y trabajadas con miras a su resolución. Y en ese ejercicio, los que conducimos el ejercicio hacemos el papel de motivar la discusión, de recuperar los testimonios a través de grabaciones, de audio, de video, y el ejercicio consiste en que los compañeros y compañeras hablan acerca de su presente, su pasado y su futuro en relación a esas problemáticas. Por ejemplo, con la Organización Popular Francisco Villa, el tema de interés pues era la educación. Su interés era construir sus escuelas, pero también construir su propio proyecto educativo. Un ejercicio que venían haciendo desde muchos años atrás, mucho antes de que nosotras llegáramos, pero que de alguna manera ese ejercicio nos permitió sistematizar todo lo que ya habían venido discutiendo y haciendo. Hablar sobre educación parecía muy complicado para la propia comunidad y nos sugirieron que pues hablar de una vez de todo lo que les preocupaba, ¿no? Y que ya de ahí pues quedaba una especie de registro documental muy amplio y dicho por las comunidades para determinar a partir de ahí o diseñar estrategias, planes, acciones, ¿no? Como les decía, el ejercicio es cuando se invita a un grupo de personas, todas hablan, no hay turnos, no hay orden para este ejercicio. Se inicia con preguntas sencillas, por ejemplo, ¿cómo era la comunidad antes? Y empiezan a hablar. Cuando decimos desde la memoria y desde el corazón, es porque se refieren a los espacios y a los lugares que les son significativos. Puede ser, en el caso de ellos, pues el propio predio, y
cómo llegaron a él, cómo lo defendieron, etc. O puede ser en el caso de otras comunidades como la zapatista, cómo se dio esa lucha, cómo recuperaron las tierras, cómo decidieron construir su propio futuro. Y cada persona va hablando de lo que a ella le recuerda, le viene a la memoria, guarda en su corazón respecto a lo que se está hablando. Como les decía, los testimonios se recogen en audio y al mismo tiempo este ejercicio también es conocido en muchos lugares como mapas parlantes, porque se va dibujando a la vez que se habla. Se va dibujando todo aquello de lo que ellos están hablando. Simbólicamente se plasman en las hojas de papel craft lo que tiene que ser el mapa, ¿no? Entonces hablamos primero de un mapa del pasado, donde se registran y se plasman en dibujos lo que ellas y ellos quieren decir, lo que les significa, y todo esto siempre está aderezado con anécdotas, por supuesto hay muchas emociones en juego ahí a partir de recordar, por ejemplo, cómo llegaron y lo difícil que fue defender el predio donde ahora tienen una comunidad muy grande, cómo fue la participación de las mujeres, de los niños, de los hombres, etcétera, en este ejercicio. Y ahí van saliendo muchas cosas que algunos han visto, otros no, pero que al final de cuentas, cuando se comparten, se vuelven comunes, ¿no? Y esto permite ir retomando como aquellos ejes sobre los cuales habrá que trabajar. Para el caso de la educación, pues señalaron, por supuesto, lo que muchas veces hemos vivido, escuchado y leído respecto a las condiciones en las que se encuentra la educación en nuestro país, más allá de la exclusión y la imposibilidad para muchos y muchos de acceder a ella, que es un grave problema, pues el manejo de los planes y programas que tienen una marcada tendencia y que ha borrado, en el caso de los programas de la SEP, pasajes completos de la historia de nuestro país, ¿no? Entre otras cosas. Cuando ellos hablan de cómo esta educación no es la que quieren, no es la que buscan para sus hijas e hijos, y también de las dificultades de contar con escuelas para que ellos asistan, de la inseguridad que hay en la zona, de los riesgos para todas las jovencitas, jovencitos, los niños, niñas. También se plantean qué es lo que sí quieren. Entonces, al hablar del presente y al hablar del futuro, sobre todo, porque se elaboran los tres mapas, hablan de qué quieren y cómo lo quieren. Y ahí hacen todos los planteamientos respecto pues, a no queremos una educación autoritaria, queremos una educación que nos ayude a liberarnos de estas formas autoritarias de ejercicio de la docencia, de imposición de programas, de formas no cooperativas de participación. Todo esto, ellos pues ya lo habían visto, lo tenían claro, ¿no? Lo que nosotras hicimos es recuperar todas esas herramientas, todos esos ejes de los que hablaban, y con ellos elaborar y complementar lo que ellos ya habían venido discutiendo. De ahí sale pues ya estructuralmente su programa, su proyecto de educación, y la siguiente fase pues era trabajar sobre contenidos, ¿no? Para ello, pues desde que nosotros nos involucramos en el tema de la educación, vimos la necesidad de primero entender y comprender qué está haciendo el enemigo, ¿no? Entonces hubo que leer el Plan Nacional de Educación, los programas, las reformas, etcétera, para saber a qué nos estamos enfrentando. Por supuesto que la importancia de la teoría y de la práctica está justamente en cómo vinculamos y hacemos que esta teoría no sea calcada a una práctica que a veces no tiene que ver con ella, ¿no? Sino cómo desde los contextos específicos y situados
podemos utilizar esa teoría para los fines que nos proponemos. En este caso, pues, la organización popular Francisco Villa tiene esa intención muy clara de construir una educación popular donde lo popular no significa jodido, sino con la participación de todas y todos, con la escucha, la voz de todas y todos, y por supuesto revisando y teniendo presente que no basta con tener un programa de contenidos a veces que creemos que es wow, ¿no? Lo máximo y ya sí es, si no modificamos las prácticas, ¿no? Entonces esa es una parte también muy importante que ellos mismos han mencionado siempre, ¿no? No queremos esos maestros que castigan a las niñas, que no les dejan hablar, que se fomente el pensamiento crítico, etc. Entonces ahí esto es una tarea también fuerte, porque nos implica a todas y todos aquellos que estamos construyendo ahí con ellos a transformar nuestras prácticas, ¿no? A modificar todas estas creencias, decía una amiga, la semilla merita, que tenemos como muy introyectada y que creemos que estar en un lugar y empezar a hablar porque sabemos es suficiente, ¿no? Y acallamos las otras voces y no escuchamos y no comprendemos desde dónde lo miran y no construimos el conocimiento de manera colectiva. Entonces creo que una de las tareas más importantes está ahí. Tal vez la otra parte, la de proponer otros contenidos, darle un sentido a toda esta propuesta pedagógica, no tiene sentido si en la práctica no modificamos nada, ¿no? Esa ha sido pues para nosotros justo una de las dificultades más grandes a las que nos hemos enfrentado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso nos significa reconstruirnos, resignificarnos, aprender otras formas de hacer las cosas y sobre todo aprender a escuchar más que a hablar, a escuchar para tener y compartir con los demás esto que se supone es un proyecto que queremos hacer juntas y juntos, ¿no? Bueno, se me acaba el tiempo. Me hubiera gustado mucho pues, que pudiera ver la proyección de lo que es la cartografía social, se entiende mucho mejor cuando se apoya en otro tipo de una presentación PowerPoint o por supuesto el ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que la inquietud por saber más acerca de la cartografía social también va a encontrar eco en el próximo encuentro que va a haber de pedagogía crítica. Va a haber un taller de cartografía social enfocada en la educación, no lo damos nosotras, lo da otras personas, pero el ejercicio tiene esa intención, mostrar cómo la cartografía social es una herramienta muy útil, no solo para detectar y escuchar a la comunidad sus problemáticas y cómo desea resolverlas, cómo vislumbra su futuro, sino para utilizarla en muchos otros momentos y problemáticas, ¿no? Nosotros hemos trabajado con mujeres, también soy parte del grupo de mujeres, y hemos visto pues que tiene una gran utilidad y es una herramienta muy útil que les sugiero revisen y verán, se van a dar cuenta. Muchas gracias. La presentación nosotros la hemos llevado a muchos lugares, hemos tenido la oportunidad de compartir en universidades en otros países y me di cuenta en alguna de esas ocasiones que es una herramienta que se está usando mucho en otros lugares del mundo. Aquí creo que no está tan explotada como podría estar, ¿no? Pero en otros lugares está ampliamente utilizada. Le llamamos así pintarnos en un mapa porque, como les decía, se trata de hablar pero también de dibujar, porque es una manera de simbolizar lo que sentimos y lo que pensamos acerca de los espacios que no son significativos, ¿no? Y de lo que partimos es el territorio, justamente. El territorio como ese espacio, no solamente donde estamos, sino donde nos construimos, donde está nuestra historia,
nuestra memoria, nuestros antepasados, etcétera, etcétera. Nos partimos del territorio y hacemos la ubicación ahí para hablar de todo lo que de ese territorio nos es importante y significativo, y verlo en 3 tiempos nos permite saber qué ha pasado en nuestro territorio. Si había a lo mejor un río y ahora ya no lo hay, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que lo contaminó, lo secó, qué ha sucedido? ¿Y qué cuestiones sí podemos recuperar a partir de darnos cuenta qué es lo que hemos ido perdiendo? ¿Cómo es que nos hemos ido olvidando de esta relación con nuestro entorno, con nuestro territorio, que es pues todo lo que nos rodea, ¿no? La tierra, el aire, el viento, y lo trabajamos a partir justo de los elementos y de las relaciones económicas, políticas, sociales que se establecen en ese territorio con los que están ahí y con los que están alrededor, por lo que se pueden mapear igual alianzas, conflictos entre otros grupos, el papel de ciertas organizaciones. Entonces se pueden mapear muchas cosas, ¿no? A partir de lo que la gente va diciendo y contando sobre su historia en ese lugar. Y a la vez todos estos materiales, les digo, sirven sí para implementar estrategias o planes de trabajo, pero también son materiales que sirven, y con el caso con la Organización Popular Francisco Villa, para hacer cápsulas de radio, cuentos, anécdotas de las personas que están ahí y que narran lo que para ellas ha significado venir de otro lugar para vivir en dejar de hablar su lengua en muchos casos porque están en un lugar donde no la practican, cambiar sus formas de vivir, de comer, de vestir. Todo eso es sumamente rico porque también nos permite mirar esa diversidad de culturas que hay ahí y ese diálogo que se puede establecer con todas ellas. Entonces estas mapas, les decía, es sí un trabajo donde todas participan, todas hablamos, todos escuchamos y unos a otros complementan las historias de lo que ahí se va contando. Dentro de toda esa historia que se narra, se recuperan N cantidad de elementos de lo que van diciendo, que ha sido conflictivo, que ha sido o ha cambiado. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en la Organización Popular, cuando se hizo la cartografía, porque en algún momento se hizo con toda la comunidad, o sea, diferentes espacios para hacerla simultáneamente, las mujeres sobre todo hablaban de cómo cambió su visión sobre sí mismas, ¿no? Cómo de mirarse solo como amas de casas pasan a mirarse como constructoras de su historia, de su futuro y participantes de un trabajo político que les permite mirarse de otra manera, colocarse de otra manera, e incluso algunas decían, deberíamos de ser las panchas, no los panchos, ¿no? Porque aquí las mujeres hemos tenido un papel muy importante. Y como esa, por ejemplo, hablaban también de que al principio les gustaba mucho la unión que había entre las personas, cómo se ayudaban, cómo se encontraban, pero que a partir de que se construyen las casas, los edificios, como que eso se va perdiendo de alguna manera. Y eso es muy significativo cuando hicieron el mapa del futuro, donde no hay personas, ¿no? Hay edificios, hay parques, pero no hay personas. Entonces, ¿dónde están? No, se fueron a la marcha. Pero es muy simbólico porque en el mapa del pasado, e incluso en el del presente, la comunidad estaba ahí trabajando, conviviendo, y en el del futuro ya no está, ¿no? Entonces ahí pues llama la atención qué está pasando, ¿no? Se están rompiendo los vínculos y sucede realmente con muchos movimientos, ¿no? El propio Z sabe que tiene que ir formando y hablando de la historia a las nuevas generaciones, y es algo también que en esta organización sucede, ¿no? Las nuevas generaciones que no vivieron toda esta etapa de la lucha y que están ahí ya gozando de los beneficios de la misma, pues a veces no cobran dimensión de lo que ha significado, ¿no? Entonces estos mapas en el que participaron hombres, mujeres, niñas, niños, permitió escuchar muchas cosas y les digo, puede ser utilizado para muchas problemáticas, para muchos tipos de comunidades y para darles seguimiento a todo esto de una
una manera diferente a que yo le pregunte, a ver, escriba aquí, sí o no, en esta escuela, o cuánta población hay, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo les invito igual a los que puedan ir al encuentro de pedagogías críticas, ahí va a haber un taller que yo creo que va a ser muy interesante. Sí, pero me parece que el taller va a ser el miércoles o jueves, porque el encuentro es toda la semana, y el taller, no recuerdo exactamente, pero creo que es el jueves por la tarde, pero hay que inscribirse desde la mañana. Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias, pero había que registrarse previamente. Ciencias Políticas. Perdón, en Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. En la Facultad de Ciencias Políticas del próximo lunes a viernes. Nosotras, respecto a la pregunta de dónde estamos, ahora en la ciudad. Estuvimos trabajando en Chiapas hasta 2008 y íbamos y veníamos. Ahora solo trabajamos en la ciudad, particularmente con la Organización Popular Francisco Villa Independiente, en el espacio donde se están construyendo sus escuelas y donde está la propuesta esta de la preparatoria popular, que está por terminar su primera generación. Y un poco respecto a la pregunta que hacía el compañero de las evaluaciones y demás, a diferencia de los compañeros que sí tienen una clave y con la cual luego se logra la certificación, aunque nosotras estamos vinculadas a la propuesta de la Organización Popular, tiene y toma esta posibilidad para certificar a la generación que está por terminar. Trabajamos con la propia propuesta pedagógica que construyó el Frente. O sea, los contenidos curriculares, sí, por supuesto, consideran lo que exige la Secretaría de Educación o la UNAM en cuanto a contenidos, porque no podríamos tampoco, como en el caso de los zapatistas, ignorarlos para construir algo propio, dado que aquí sí se requiere un documento, ¿no? Con los zapatistas ellos no están luchando por eso, pero acá las personas sí requieren un documento, ¿no? Para trabajar, para continuar sus estudios, etc. En ese sentido, encontrar la posibilidad de certificar a través de los compañeros nos permite esa posibilidad, pero no nos restringe en cuanto a cómo trabajar los contenidos. Hay ciertamente un gran respeto por parte de las compañeras y los compañeros de la organización José María Morelos y Pavón, y nosotros ahí podemos trabajar los contenidos tal y como han sido diseñados, en los que una de las características importantes es que ellos han definido tres ejes, ¿no? Que son la ciencia, la formación política y la cultura, sobre los cuales se hace énfasis en todos los contenidos. Y por el otro lado, ejes que transversalizan todos los contenidos, que son justo la diversidad de género, de religiones, etcétera, etcétera, los derechos humanos como una construcción, ¿sí? que respeta y recupera lo que para cada comunidad esto significa, y el vínculo de la praxis y el trabajo directo con la comunidad. Entonces se trabajan muchas de las problemáticas en las aulas precarias, y que les llamamos aulas, pero son bastante precarias porque pues así se ha iniciado. Varias de las problemáticas o de los espacios con los que se cuenta ahí, que es un invernadero, una radio, etcétera, y que se puede vincular el trabajo de la preparatoria con los espacios que existen ahí. En ese sentido creo que hablar de autonomía ciertamente no se restringe a de quién recibes el dinero, ¿no? Sino a cómo ejerces, un poco retomando lo que la compañera decía, sino a cómo en este ejercicio de conocer y transformar vas construyendo tu propio camino, ¿no? A partir de lo que la comunidad va decidiendo. Por supuesto debe cumplir ciertos requisitos, como te digo, pero sí está abierta esa posibilidad de trabajarlos tal y como la comunidad lo ha decidido, que es desde el marco de la educación popular, ¿no?
Y en cuanto a las evaluaciones, pues en la prepa se practica la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación. En un principio nosotros no estábamos manejando números, sino a partir de pues cómo se coloca el estudiante ante su propio proceso, cómo lo refleja en su práctica de vínculo con la comunidad o el trabajo que realiza, y también cómo lo observa el que está ahí con él trabajando, que no nos decimos catedráticos, sino compartimos y construimos colectivamente el conocimiento. Como iguales aprendemos y enseñamos, ellos nos enseñan, nosotros aprendemos también, y este proceso de retroalimentación mutua nos permite sí tener una visión, una valoración de cómo caminan los procesos desde todas las miradas, ¿no? Incluso ahora que termina próximamente la primera generación, ellos se van a presentar ante la comunidad, que al final ha estado ahí apoyándolos y acompañando, para hablar de cómo ha sido este proceso, que ha significado para ellas y ellos. Ya participar con los compañeros para la certificación, sí hay que poner un número, pero es un formalismo, ¿no? A final de cuentas. El número no refleja, por supuesto, ni cuánto sabes, ni qué te falta, ni en dónde estás, ¿no? Entonces es desde ahí. Rápidamente nada más quería comentar algo que la compañera decía sobre el vínculo con el feminismo. En lo personal, yo y varias de mis compañeras sí nos reivindicamos como tales. Y hemos trabajado mucho lo que es el género y la educación. Justamente cómo entender qué significa el hecho de que las mujeres estén excluidas de los textos, o sea, y que nadie lo note, ¿no? Entonces hacer esas cosas evidentes de por qué no están. O sea, no hubo nunca ninguna mujer que aportó nada a la ciencia, a las artes. Entonces, esas cosas que parecen insignificantes, justamente van dejando mensajes, ¿no? Y justo en este proceso con la preparatoria, el proyecto transversaliza el género como algo que debe de estar presente en todas las discusiones, en todas las materias, en todos los momentos, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, porque no solamente por la violencia exacerbada contra las mujeres que últimamente se ha hecho más evidente, sino porque esa violencia siempre ha existido de una u otra manera, ¿no? Entonces es importante pues hacerla visible en todos los ámbitos. Y ya nada más rápidamente yo quisiera recuperar, porque el compañero preguntaba cuáles serían esos elementos anticapitalistas, ¿no? Pues yo creo que más que un proyecto de construir escuelas, pues lo que a nosotras nos interesa es construir y aportar a los procesos organizativos, ¿no? Ahí le apostamos, ahí es donde nos queremos ubicar, cómo nos organizamos con los otros, con las otras, para crecernos, para acompañarnos y para generar nuevas propuestas o propuestas diferentes a las que en este momento existen en todos los campos, ¿no? En educación, en salud, etcétera, pero en este caso sobre educación. Y creo que también ese vínculo de la teoría con la práctica y cómo se resignifica esta teoría en la práctica y cómo vamos aprendiendo que ni una ni la otra pueden ser desdeñadas, ¿no? Si no hacemos una buena lectura de lo que está sucediendo en nuestro país, difícilmente podremos hacer propuestas atinadas. Y finalmente, pues algo que no mencioné es que en el caso de la prepa con los pachos, no hay un salario, ¿no? Es un trabajo voluntario. Sin embargo, también pensamos que el trabajo que realizan las compañeras y compañeros de TOR, por ejemplo, y otras compañeras que participan ahí, pues también debe tener, como dicen los zapatistas, sí, pero ¿y entonces qué vivimos, no? O sea, también hay que mirar esas formas de cómo podemos hacer que estos proyectos sean autogestivos, ¿no? Y que al final no acabemos siempre viendo de dónde sacamos y de dónde ponemos hasta para el camión a veces, ¿no? Entonces creo que ahí
Sí hay muchas cosas que implementar. Pienso, por ejemplo, en lo que decía el compañero de su proyecto de farmacia, etcétera, que generen esto, ¿no? Que nos permitan tener que todas y todos los que estamos participando ahí, como una propuesta política, con un compromiso político, también tengamos una posibilidad de que la autogestión vaya permitiendo que estos proyectos continúen, ¿no? Gracias. Otro camino se forjó, Chiapas se levanta, como me levanto yo. La otra vía se articula, el otro hip hop con amor, miles de rabias y un solo corazón, sin política corrupta ni avaricia que ejerció, pues sus actos tan violentos no se tapan. No hay olvido ni perdón, conciencia pa' mi gente, una postal para el corazón. Es la hora de actuar, el otro hip hop, paz y unión. Yeah.